Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Muy bienvenidos, reciban todos un saludo en el nombre de nuestro Dios. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad de que nos da de alabar y glorificar su nombre por este medio. Antes de comenzar, ¿qué les parece si vamos a dar una oración para pedir a la dirección a nuestro Dios? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, por esta bella oportunidad de que nos das la libertad de alabar y glorificar tu nombre. Indudablemente, Señor, sabemos de que tu Santo Espíritu se mueve con nosotros. Pedimos tu bendición, oh Dios. Pedimos que bendigas al pastor, que sus labios hablen palabra de lo alto para que lleguen a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pequeña luz brillar y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que volverá. Muy pronto yo iré
la voz de Dios retumbará. Con gloria en las nubes surgirá. Generaciones se unirán. Y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacer esta cuarta entrega del mensaje en la serie titulada El último mensaje de Dios al mundo. Hoy estaremos hablando precisamente del título general de nuestra serie. Nos concentraremos en el centro de lo que es el mensaje, el último mensaje de Dios al mundo. Para recordar y hacer un poco de repaso, hemos iniciado esta serie desde los 3 temas anteriores, comenzando de que la base para mantenerse firme en el tiempo del fin es vivir por fe. Seguir amando a Dios en el dolor y en aquellos momentos cuando Él guarda silencio. Nuestra fe no depende de las cosas externas que nos suceden o de las emociones, sino de una confianza ciega, absoluta en la voluntad de Dios. También estuvimos hablando de que Jesús ha anunciado señales para el fin. Si bien es cierto, Él no dijo el día y la hora exactamente en que vendría, sí vaticinó algunas señales que ocurrirían. Y entre esas señales estaban las pestes o enfermedades mundiales. Hoy, al momento de grabar estas series, estamos viviendo en medio de una de esas grandes señales de pestilencia, como lo es el coronavirus, que tiene en cuarentena básicamente al mundo entero, muchas personas afectadas. Y Jesús dijo que cuando estas y las otras señales juntas, terremotos, hambres, pestilencia, guerras, lo viéramos, entendiéramos que Él estaba a las puertas. Ese es el periodo profético en el cual vivimos. Jesús está a las puertas de venir a esta tierra por segunda vez y llevar a su pueblo a la patria celestial. Ese pueblo que entrará en el cielo tiene que pasar por una gran prueba, una prueba que la va a colocar el dragón y sus 2 grandes aliados, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Todo esto lo hemos ampliado en las 3 entregas anteriores y hoy nos concentraremos en la advertencia final que Dios da al mundo para que no sea engañado. Vamos a orar.
Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque a pesar de la incertidumbre que se vive en estos tiempos finales, nosotros en tu palabra podemos conseguir una luz que nos guía en este camino. Gracias porque no hemos sido dejados en tinieblas y que a pesar de todas las circunstancias que se toquen vivir, el mensaje es esperanzador. Hay una oportunidad de salvación y de vida eterna. Pronto todo esto acabará. Ayúdanos a aceptar tu mensaje, a vivirlo, ponerlo en práctica y sobre todas las cosas entenderlo al estudiarlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte que allí donde estás, si es posible para ti, ubica tu Biblia, por favor, y ábrela en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 14, el versículo 6, conseguimos el último mensaje de Dios al mundo. La Biblia lo presenta como el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje está segmentado en tres partes importantes y se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué decimos que es el último mensaje de Dios al mundo? ¿Cómo comprobarlo bíblicamente y no sonar como un alarmista o alguien que está generando expectación? Bueno, porque cuando vemos el capítulo 14 de Apocalipsis, nos damos cuenta que el capítulo está estructurado del versículo 1 al versículo 5, presenta la existencia de un remanente fiel de Dios en el tiempo del fin. Luego, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, el capítulo presenta el contenido del último mensaje de Dios al mundo. ¿Por qué es el último? Básicamente es el último porque desde el versículo 15 hasta el versículo 20, inmediatamente después de este triple mensaje que Dios da al mundo, es la cosecha final de la tierra. O sea que este mensaje, quien lo tome para sí, el mensaje que vamos a compartir hoy de parte de Dios, quien lo tome para sí y lo ponga en práctica, va a estar dentro del grupo de los redimidos. Quien lo deseche, lamentablemente, va a encontrarse entre el grupo de los que irán a perdición. Inmediatamente después que se termina el tiempo de este mensaje, viene la cosecha final en la venida de Jesucristo al mundo. Por eso, cuán importante es entender este mensaje. Vamos a ver el primer segmento del mensaje. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer segmento del mensaje. Es un ángel volando por en medio del cielo. Este ángel es simbólico en Apocalipsis porque realmente él representa al pueblo remanente de Dios, que permanece fiel en el tiempo del fin para comunicar el mensaje al mundo. Los ángeles en la Biblia no son los principales protagonistas en la predicación del mensaje. Esa es una función que Dios ha entregado a los hombres. Pero por supuesto, los ángeles también cooperan con nosotros los hombres o el pueblo de Dios para comunicar el mensaje de Dios al mundo. Este ángel tenía el evangelio eterno. Evangelio viene de una palabra griega que es evangelión. ¿Qué es evangelión? ¿O qué es evangelio? En su sentido bíblico, tal cual. Evangelión era el nombre del soldado que iba a la guerra con el ejército y estaba junto al equipo más cercano del rey de una nación.
Cuando la nación o el ejército de una nación ganaba la batalla, el soldado que salía desde el campo de batalla hasta los habitantes de la ciudad que se habían quedado esperando las noticias de la guerra, únicamente cuando el rey y sus soldados ganaban, esta persona era la primera en salir corriendo desde el campo de batalla hasta la ciudad para dar las buenas nuevas, el evangelión, las buenas nuevas de que el rey y su ejército venían como vencedor. Como pueblo remanente del fin, tenemos la grata oportunidad de compartir el evangelión, ser esos soldados de Cristo Jesús que comparten al mundo la noticia de que Jesús viene vencedor en gloria por segunda vez a esta tierra. Dice que tenía también este ángel la función de recorrer toda la tierra. El evangelio de Cristo Jesús será predicado en toda la tierra. Y en medio de las señales de la segunda venida de Cristo Jesús se presentan las oportunidades de oro para que ese evangelio sea predicado en colaboración con los ángeles y con el Espíritu Santo de Dios. Entre el evangelio que se predica estaba el temed a Dios. Temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? La palabra griega aquí para temer es phobemai y significa reverenciar, tomar a Dios en serio. El mensaje dice: toma a Dios en serio. Témelo, no de temor, de miedo, sino tómalo en serio. Obedécelo. Crea una relación íntima con Él. Mantén una lealtad absoluta al Señor. Teme a Dios, respétalo. Vive conforme a los principios del evangelio. Además, dice el mensaje, dadle gloria. Darle gloria al Señor es el efecto posterior que viene después de temerlo. La gloria a Dios tiene que ver, por ejemplo, como cuando Dios se expresa de Job, su siervo. En Job capítulo 1, versículo 1, dice el Señor: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando le tememos a Dios y lo tomamos en serio, cuando lo reverenciamos, nuestra vida es una vida acorde a los principios de Dios. Somos rectos, somos apartados del mal. Nuestra vida evidencia que tenemos una relación personal con Dios. No somos salvos por nuestro comportamiento o por nuestra buena manera de actuar o por guardar los mandamientos de Dios. No, eso viene como resultado de una relación que tú tienes primero con Jesús. Cuando tú lo tomas en serio, entonces tu vida va a evidenciar esa relación con Jesús y vas a tener una conducta intachable delante de Dios y delante de los hombres. No es como el evangelio falso que se predica hoy en día. Asistes a la iglesia, ¿verdad? Y sigues viviendo como te da la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Sigues viviendo de la misma forma. El evangelio que se predica hoy y que se vive hoy en día, el falso evangelio, es un evangelio idólatra, donde la gente va a Dios, a adorar a Dios en una iglesia, trae sus diezmos, trae sus ofrendas, puede pasar y tener actividades en la iglesia, ejercer un ministerio, pero cuando sale de la iglesia donde va, es el mismo borracho, sigue siendo la misma prostituta, sigue siendo el mismo ladrón, el mismo mentiroso, el mismo adúltero, la misma adúltera. Ese es un evangelio idólatra, porque la idolatría en la Biblia es que el adorador llevaba una ofrenda a su Dios y al dar la espalda seguía viviendo de la misma forma pecadora como venía haciéndolo. Ese Dios al cual adora el idólatra no tiene poder para transformarlo, y ese es el falso evangelio.
Te recibimos, bienvenido, sí, está aquí, tú no te preocupes por la forma como continúas viviendo. Jesús te ama así, es cierto, Jesús nos ama así. Pero Él espera que lo tomes en serio. Y Él espera, de acuerdo al mensaje que da al mundo, que tu vida le dé gloria a Él. Varón perfecto, intachable y temeroso de Dios, apartado del mal. Esos son los hijos que le dan gloria a Dios. En palabras también de Jesús encontramos lo que Él anhela de nosotros. Por ejemplo, San Juan capítulo 14 versículo 21, no está el texto escrito en la pantalla, pero Jesús dice que el que lo ama a Él tiene que guardar sus mandamientos. También se refirió en Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El mensaje del primer ángel va concluyendo con la razón por la cual se da el mensaje. Estamos allí leyendo todavía Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio aquí en este primer mensaje de Dios, o la primera parte del mensaje de Dios al mundo, la palabra griega aquí es crisis. Y crisis significa acción de juzgar o la acción de investigar. La otra palabra que encontramos, no en este texto, sino que es una palabra griega que se usa en otros pasajes de la Biblia para juicio, es la palabra crima. Y crima es la sentencia del juicio. ¿Qué significa, de acuerdo al ángel y de acuerdo al mensaje? Que estamos viviendo en los días del juicio investigador. No es el juicio para la sentencia. La tierra está siendo, cada habitante de este mundo está siendo investigado por el gran juez Jesucristo. Y la sentencia de vida o de muerte se está tomando en cuenta en estos momentos. No es una sentencia ejecutiva de un juicio condenativo, sino es un juicio de revisión de casos. Y ese momento solemne lo estamos viviendo nosotros en este momento. Y es la razón por la cual el Señor Jesucristo envía el mensaje al mundo. O sea, antes de la segunda venida de Cristo al mundo, el caso de cada habitante de la tierra en este mundo ya estará decidido si va a vida eterna o va a muerte eterna. Y esa decisión no será de manera unilateral hecha por Dios o es una decisión que obligará al diablo a tomarla. No, es una decisión que cada habitante de esta tierra va a tomar. Estar salvo con Jesús o estar marcado con la bestia y tener que sufrir las consecuencias de su destrucción. Así que es muy importante el momento, porque el juicio no es condenativo. El juicio es revisor. O sea, todavía en este tiempo, con este mensaje, hay oportunidad para que tú y yo, al saber esto, cambiemos inmediatamente de bando y digamos, bueno, es momento de tomar a Dios en serio, antes que el juicio pase a su etapa ejecutiva. Por ejemplo, mientras estamos compartiendo estos mensajes, el día de ayer, el secretario general de Defensa de los Estados Unidos presentó ante la nación y el mundo entero los resultados de un juicio investigativo que le están haciendo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y un equipo que lo acompaña de gobierno. De acuerdo al secretario general de Defensa y los fiscales de esta nación, tienen varios años investigando a esta gente del gobierno venezolano. Y de acuerdo a las investigaciones, en el día de ayer, ante las cámaras y para el mundo entero,
han conseguido varios delitos que este presidente y su equipo han cometido. Probablemente la sentencia, si todo se mantiene de la forma como la revisión se ha dado, va a ser de 50 años como mínimo a cadena perpetua. Este no es un juicio ejecutivo, es un juicio investigador, porque la ejecución de ese juicio va a ser cuando cada una de estas personas, de acuerdo a la noticia, esté en una corte de justicia en Nueva York y les dé la oportunidad de defender sus casos y de entender, y se decida entonces la sentencia final. Si te das cuenta lo que es entonces un juicio investigador, donde se reúnen todas las evidencias y de una forma u otra ya queda el parámetro de la sentencia, y la sentencia finalmente se da en el juicio ejecutivo. Por lo tanto, cuando el juicio ejecutivo llegue, no habrá oportunidad de defensa, por lo menos aquí en el contexto bíblico. Esta es la oportunidad, al saber que nos están vigilando, de que está muy de cerca el Espíritu Santo y los ángeles de Dios tomando nota de tu conducta y de mi conducta. Es momento de arrepentimiento, de volver a Dios, de tomarlo en serio, no únicamente como un amuleto, como un crucifijo, sino de tomarlo en serio, de que es un Salvador que está vivo e intercede por nosotros. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice la Biblia: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro ángel le siguió diciendo. Significa que mientras la invitación de adorar a Dios permanece en pie en el mundo, hay otro mensaje que también permanece en pie. Y esta segunda parte del mensaje significa que pasamos de la oportunidad del llamado a adorar a Dios a una advertencia. Y la advertencia va a ser que Babilonia ha caído, y que todos aquellos que permanezcan con esa Babilonia van a caer y van a ser destruidos si no deciden tomar en serio a Dios y obedecerlo. Ha caído Babilonia. Babilonia, para entender un poco esta parte, su nombre en específico, ¿verdad? En el idioma original es Babilú. Babilú. Y Babilú significa en la Biblia Babel, Babilonia, como se traduce también, y el significado es confusión o engaño. Pero los reyes babilónicos decidieron que el significado de Babilonia no fuera confusión, sino que fuera puerta del cielo. O sea que Babilonia era la puerta del cielo, o la puerta de los reyes, o la puerta de los dioses. Para los reyes babilónicos, Babilonia no era confusión, sino era el lugar donde Dios hablaba a los reyes y a la nación para gobernar al mundo entero. No más pequeña, ¿verdad?, una pretensión como esta de querer ser la voz de Dios en la tierra. Babilonia desde el principio es un poder que se levanta en contra de Dios, que confunde las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, podemos recordar ese pasaje en Génesis acerca de la torre de Babel, Babilonia, Babel, donde Dios había dicho que la gente debería vivir esparcida. Pero Babel o Babilonia, la ciudad decidió de que todos deberían vivir juntos y construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Y entonces allí fueron en contra de los planes de Dios. También la Biblia presenta
por ejemplo, en el libro de Isaías. En el capítulo 14, los versículos 12, no tengo esos textos ahí en la pantalla, pero ustedes pueden anotarlo o comprobarlo en su Biblia. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. La Biblia en el Antiguo Testamento señala al dragón o al diablo, a Satanás, como el rey, realmente detrás de los que están en el gobierno de Babilonia. En el tiempo del fin, y es a lo que nosotros nos llama más la atención, el tiempo del fin en el cual estamos viviendo, Babilonia va a seguir ejerciendo la pretensión de ser la puerta de los dioses, donde los dioses o donde Dios se comunica con ellos para dar un mensaje al mundo. Pero su mensaje es de confusión. Babilonia en este tiempo del fin sigue siendo un poder que intentará unir de manera falsa a todas las religiones del mundo bajo su gobierno y las va a poner al servicio de Satanás a través del engaño. Y para ello el diablo tiene sus dos grandes aliadas, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Tendrían entonces que mirar la sección número 3 de esta serie, donde ya hemos explicado lo que significan estos dos poderes aliados de Satanás. También el mensaje del ángel exhorta al pueblo fiel de Dios a salir de Babilonia, a salir de ese poder tanto político como religioso, ¿verdad? Y ponerse de parte del Señor, porque esa Babilonia ha caído. Caerá por completo y hay que salir del engaño. Recuerden que entre la base de estos mensajes comenzamos con Mateo capítulo 14, donde Jesús reiteradamente nos advierte de no ser engañados por esta Babilonia. Y aquí en este mensaje nos insta a salir de la confusión, a hacer un movimiento de todas esas religiones apóstatas, idólatras, confusas, y tomar a Dios en serio y las cosas del Señor de manera cabal como Él quiere. La tercera parte de este mensaje de Dios al mundo, último mensaje de Dios al mundo. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo. Tercer ángel los siguió diciendo. El mensaje es uno solo. Teman a Dios y denle gloria, porque caerá Babilonia. Salgan de Babilonia. Y en tercer lugar, la tercera parte del mensaje es ya la advertencia final. Si alguno adora a la bestia, ahí lo tenemos en pantalla, Apocalipsis 14, 9. Si alguno adora a la bestia, ¿se acuerdan de la bestia? Y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ya hemos hablado de esto en la tercera sección de esta serie, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a leer el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, esta tercera parte del mensaje está dirigido a advertirnos de que el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra van a caer por completo, y que todas las personas que por engaño o por conveniencia decidan unirse a esta Babilonia van a tener que sufrir la ira de Dios, vaciada pura, sin mezcla de misericordia. Es la consecuencia de rechazar el mensaje, la muerte, la destrucción. La bendición de aceptar el mensaje es la vida eterna.
Y dice acá el texto que todos aquellos que cambien su decisión de seguir a Jesús y adorar a la bestia, ¿verdad? Entonces, porque la bestia obligará, marcará, seducirá, como Babilonia, pues confusión, para que la gente adore al dragón a través de la bestia. Sin embargo, dice acá que habrá un pueblo que será el remanente de Dios, los santos de Dios que guardan sus mandamientos. Voy a referirme otra vez al versículo 12. Acompáñame, míralo allí, por favor. Aquí está la paciencia de los santos, del pueblo de Dios. El mundo se irá detrás del dragón, la bestia y el falso profeta, que es también la bestia del mar, la bestia de la tierra. Pero habrá un pueblo que no será seducido, que no se identificará con el cristianismo apóstata. Ese pueblo se describen como los santos, los que han sido apartados para Dios. Y ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, el centro de esta controversia van a ser los mandamientos de Dios. Tal es así que el mensaje del primer ángel ya nos recordaba: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, al creador de todo el universo. Y entre sus mandamientos, el creador ha dejado en uno de esos mandamientos el hecho recordativo de que Él es el dueño y Señor de todas las cosas, en su cuarto mandamiento. Si tú quieres realmente tener la certeza de que no estás en Babilonia, de que no estás tomando un evangelio confuso, revuelto, apóstata, y quieres identificarte con el pueblo de Dios, la Biblia no te va a decir el nombre de la iglesia para que tú la metas en Google y entonces vayas y te reúnas. No, pero te va a dar las características de los santos de Dios de este tiempo, de la iglesia de Dios. Y dice: los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Podemos recordarlos allí en Éxodo capítulo 20. Te dejé un resumen de los mandamientos allí en la pantalla. Éxodo capítulo 20, versículos 1 hasta el 17 encontramos los mandamientos de Dios. Y dice acá, por ejemplo, el primero, dice Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes adorar a más nadie que no sea Dios. Adorad a Dios, temedle y dadle gloria. Dios es el único objeto de adoración en el universo, nadie más. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada de imágenes. No te inclinarás a ellas. Estoy en Éxodo 25. No te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la característica del pueblo de Dios, que lo aman. Quienes lo aman son los que guardan sus mandamientos. Tercer mandamiento, Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a aquel que tomare su nombre en vano. Siguiente mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8: acuérdate del día de reposo, acuérdate del séptimo día, acuérdate del día sábado
para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, referencia al primer ángel, ¿verdad? El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Hay un día que no nos pertenece a nosotros en la semana. Hay un día que es exclusivamente de adoración a nuestro Dios. Y ese día la Biblia lo presenta como el 7º día, o en hebreo Shabbat, que significa sábado. Shabbat, 7º día, es sábado. El sábado es un día especial de adoración a Dios. Todos los días podemos adorar a Dios, pero el día en el cual Él ha decidido que sea exclusivamente nuestro tiempo, nuestra ocupación para adorarlo, es el 7º día, sábado o Shabbat. Entonces algunos, como la bestia, su imagen, el falso profeta, la bestia que sube del mar, han dicho que no, que esos mandamientos son para el pueblo judío y que estos mandamientos quedaron abolidos en la cruz del Calvario. Pero no son ningunos mandamientos abolidos, ni tampoco fueron mandamientos dados al pueblo judío. Es un mandamiento universal. Por ejemplo, podemos mirar en Génesis capítulo 2, el versículo 1 al 3, lo que dice la escritura allí en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y reposó Dios, ¿verdad?, en el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Día 7º, día de reposo. Recuerde que aunque algunas Biblias no traduzcan exactamente sábado, mientras siga diciendo en el original Shabbat, 7º día, reposo, es igual a sábado. Inclusive algunas Biblias van a encontrar un asterisco sobre la palabra reposo, 7º día, y abajo al pie de página le va a decir que ahí equivale a sábado. Pero en fin, la mayoría de las traducciones siempre presentan como 7º día, que es lo mismo a sábado. Y usted que me está viendo y escuchando, usted dirá: bueno, pastor, pero el 7º día no es el sábado. El 7º día es el domingo, porque el primer día de la semana es lunes, el día que salimos mayormente a trabajar, y el 7º día es domingo. Permítame que la Biblia pueda darnos a nosotros la respuesta correcta. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículo 1. Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículo 1. La Biblia está hablando aquí del día que resucitó Jesús. Cuando María Magdalena, María, la madre de Jesús, fue al sepulcro para ver si los soldados dejaban ungir el cuerpo de Jesús. Entonces, en ese contexto, dice San Juan, el capítulo 20, versículo 1, el capítulo de la resurrección, dice: el primer día de la semana. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día resucitó Jesús? El día domingo. ¿Cómo llama la Biblia a ese día? ¿Cómo lo llama? Lo llama el primer día de la semana. El primer día de la semana.
cuando Jesús resucitó. Si el domingo es el primer día de la semana, entonces el sábado es el séptimo día de la semana. Séptimo día, día de reposo para Jehová tu Dios. Quienes forman el remanente de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, de acuerdo al testimonio del ángel. Pero la bestia que sube del mar, el sistema religioso apóstata, ha cambiado los tiempos y la ley. Y ustedes tienen en la pantalla una extracción que hemos hecho de un párrafo sobre el catecismo, ¿verdad? Y el catecismo tiene algunas preguntas, que es el estudio que hacen los conversos del catolicismo, ¿verdad? En sus estudios de conversión se pregunta allí, ¿cuál es el séptimo día de la semana? Y la respuesta es el sábado. Entonces viene la pregunta, porque la gente le va a preguntar al converso católico, ¿por qué la iglesia guarda entonces el domingo? ¿Cuál es la respuesta? En el libro de estudio de conversión católica, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que la iglesia católica ha transferido la solemnidad del día sábado al día domingo, teniendo en cuenta que ella tiene la autoridad del cielo para hacer ese cambio, y también porque ese fue el día en que Jesús resucitó. Hermanos, amigos, ahí tienen en pantalla el texto original, extraído del mismo catecismo, el libro de conversión del poder religioso que está descrito en Apocalipsis como la bestia que sube del mar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús para estos últimos tiempos? Vendrá la abominación desoladora. Acuérdense de lo que dijo el profeta Daniel, dice Jesús allí en Mateo 24:15. Y este poder, esa bestia que está descrita como la bestia que surge del mar en Apocalipsis, pensará en cambiar los tiempos y la ley, pues han cambiado en los tiempos, que el séptimo día ya no es sábado, sino es domingo, cuando realmente es sábado. Pero interesante que ellos mismos tienen que reconocer que no pueden probar con la Biblia el cambio, sino que la iglesia se arroja la responsabilidad de haberlo hecho porque ellos son Babilonia, ellos son la puerta de los dioses. Por allí Dios se comunica con ellos todos los cambios que hay, pero no es así, no es así. La única regla de fe y práctica sigue siendo la Biblia y solamente la Biblia. Este poder ya estaba profetizado que cambiaría los tiempos y cambiaría la ley. Pero aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis queridos hermanos, qué tiempos tan solemnes estos los que estamos viviendo, descritos aquí en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? Probablemente algunos de ustedes estén un poco enojados. Y eso es algo que puedo entender. Pero también estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios está hablando a su corazón. Y saben, a veces cuando una verdad es presentada ante nosotros, no nos gusta la verdad. Y como cuando nos regañan o nos corrigen, hay un momento de
sentir desprecio hacia la persona que nos está corrigiendo. Hay una reacción natural en contra de lo que tú has creído y que ahora se ve a la luz de la Biblia y no es exactamente como has creído. Hay un periodo inclusive de duelo. Tienes que enterrar la falsedad en lo que has estado creyendo, y hay un periodo de duelo. Pero me gustaría decirte en el nombre de Jesús que aunque si fuera el caso, hoy este mensaje solamente sea ofensivo para ti, el día que tus ojos puedan ver el cumplimiento de estas cosas, entonces entenderás que tienes que hacer un movimiento y salir de Babilonia. Y si hoy ya el Señor Jesucristo está haciendo ese trabajo maravilloso en tu corazón, acéptalo con humildad. Pide a alguien que te ayude a seguir estudiando estos textos. Dios tiene un remanente fiel en Babilonia. Dios no te está condenando. Dios hoy a través de este mensaje te está diciendo: salid de allí, hijo, hija mía, para que no perezcas, para que no recibas la ira final de Dios. Salga. Si te está invitando a salir es porque te ama. Yo no soy nadie para juzgarte o para juzgar a otras personas, no. Yo necesito de la misma gracia de Dios que tú necesitas. El mismo Pablo dijo: no espero haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al blanco a ver si llego a la meta. Yo estoy de un lado luchando, tú estás del otro lado de la cámara, de la pantalla luchando. Todos estamos luchando. Estamos en medio de mucho engaño. Y tú dices: pero ¿dónde está la verdad? Pero ya Dios te está hablando hoy. Haz el movimiento, por favor. Haz el movimiento. Como llamado final para este mensaje, Dios nos recuerda que debemos tomarlo en serio. Tómalo en serio. Adóralo. Teme a Dios. Colócalo en el centro de tu vida. Como llamado final para este mensaje, quiero contarte la historia de aquel famoso gran pintor, Adolf Menzel. Menzel fue un gran pintor alemán, y entre sus más grandes obras de arte se encuentra el cuadro en honor al rey Federico el Grande. Y este cuadro está hoy en día allá en exhibición en el Museo de Arte de Berlín. Y en este cuadro, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, allí en la pantalla en la presentación. En ese cuadro, Adolf pintó de manera precisa a los militares que están hablando con el rey. Cuidó todos los detalles alrededor del cuadro, pero decidió pintar al rey en algún momento, cuando estuviera a punto de terminar el cuadro. Pero cuando iba avanzando en su cuadro, dijo: por lo menos voy a hacerle la silueta al rey. Y ahí está la silueta del rey, así de manera borrosa, a carbón nada más, y después lo termino. Lamentablemente el cuadro se expone de esta forma, incompleto, porque Adolf Menzel murió antes de poder terminar el cuadro. Él tuvo la intención de pintar al rey. Quería que el rey estuviera en el centro de su cuadro. Por lo menos dibujó la silueta del rey. Había una intención
de traerlo allí a todo color en algún momento, tarde o temprano, pero no le dio tiempo de colocarlo en el centro. Que no te pase lo de Adolf Menzel, porque algunos de nosotros tenemos la intención de entregarnos a Jesús. Tenemos la intención porque vamos a la iglesia. Tenemos la intención porque oramos de buscarlo. Para algunos de nosotros Jesús no es tanto una imagen en un crucifijo o en una estampilla. Para algunos de nosotros ya vemos la silueta, pero todavía Jesús no está en el centro. Tenemos la intención de tarde o temprano hacer una decisión de entrega de la vida a Jesús en algún momento, pero todavía no lo pones en el centro de tu vida. El mensaje de Dios para el mundo, para ti es: pon a Jesús en el centro de tu vida. Témele, dale gloria con una vida que le honre y le glorifique. Toma a Dios en serio y ponlo en el centro de tu vida antes que sea demasiado tarde. Allí donde estás, si puedes, por favor, arrodíllate y vamos a decirle a Jesús: Señor, Padre querido, ayúdanos a pasar de la intención que tenemos de entronizarte en nuestras vidas. Y hoy nos rendimos a ti y queremos que vengas aquí al cuadro de nuestra vida y te pongas en el centro. Ayúdanos a huir de Babilonia, a hacerte fiel, Señor, tomarte en serio. Hoy toma nuestras vidas. Hacemos una oración de entrega a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Ya lo malo es pasado, no brilla el presente, no vale la pena sufrir. Esta vida es corta, no es preciso perder, aferrados a un mundo infeliz. Deja hoy el peso de las cargas de tu corazón. Ya no hay espacios para excusas sin favor. Tu vida hoy merece un cambio. Vive y deja atrás las huellas del pasado. Siente y dale más sentido a tus vivencias. Nada puede detener un corazón que se cansó de ser quebrado en mil pedazos. Gózate en la esencia de tus alegrías. Deja de llorar y dobla tus rodillas. Vale más una plegaria con certeza de saber que ha sido respondida. Créele a Dios, Él salvará tu vida. Ven, acepta su gracia, pues tú fuiste la causa de sangre, madero y dolor. Él murió por salvarte y otra vez restaurarte, pues su luz ha posado en ti. Ven a Él, no busques más excusas y Él te perdonó. Dale hoy tu triste y herido corazón y te dará la vida
vida eterna. Vive y deja atrás las huellas del pasado. Siente y dale más sentido a tus vivencias. Nada puede detener un corazón que se cansó de ser quebrado en mil pedazos. Gózate en la esencia de tus alegrías. Deja de llorar y dobla tus rodillas. Vale más una plegaria con certeza de saber que ha sido respondida. Créele a Dios y cambiará tu vida. Gózate en la esencia de tus alegrías. Deja de llorar y dobla tus rodillas. Vale más una plegaria con certeza de saber que ha sido respondida. Créele a Dios, Él cambiará tu vida. Cambiará tu vida. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos